¿Sabías que la Madre Teresa, la mujer que dedicó toda su vida a ayudar a los pobres, guardaba un secreto profundo e inquietante? Algo que pocos tuvieron el valor de revelar hasta que, 10 años después de su muerte, la verdad salió a la luz. Muchos creen que los santos son guiados por una luz divina constante, pero, ¿y si te dijera que la Madre Teresa pasó más de 50 años sin sentir la presencia de Dios? Sí, la mujer que inspiró a millones de creyentes en todo el mundo cargaba con un vacío espiritual abrumador. ¿Pero por qué? ¿Y qué significa esto para su legado? Antes de morir, compartió una impactante confesión con sus hermanas de la caridad, algo que cambiaría para siempre la forma en que el mundo la veía. Sus escritos, mantenidos en secreto durante décadas, revelaron una verdad que muchos preferirían nunca haber conocido, pero ahora ha llegado el momento de exponerlo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de sentir un vacío espiritual absoluto, la Madre Teresa nunca abandonó su misión? ¿Qué hizo que esta mujer continuara con su trabajo, aunque creía que Dios se había alejado de ella? La respuesta a esta pregunta podría cambiar la forma en que entendemos la fe, el sacrificio e incluso la verdadera naturaleza de la santidad. A lo largo de su viaje, la Madre Teresa atendió a miles de personas en las calles de Calcuta, ofreciéndoles alimento, refugio y, sobre todo, dignidad. Pero lo que nadie sabía era que mientras ella consolaba a los demás, ella misma enfrentaba una devastadora batalla interna. Durante más de 5 décadas, escribió cartas describiendo su angustia y el sentimiento de que Dios se había alejado de ella. Estas cartas, publicadas pocos años después de su muerte, dividieron la opinión. Algunos lo interpretaron como un signo de su inmensa fe, la capacidad de continuar incluso en la oscuridad. Otros, como Christopher Hitchens, utilizaron los escritos para atacarla, llamándola hipócrita y afirmando que su trabajo no era más que autopromoción. Pero, la fe se mide por la ausencia de dudas o por la capacidad de persistir, incluso sin sentir la presencia de Dios. La Madre Teresa decidió continuar su misión y esta decisión revela algo profundo sobre su espiritualidad y su carácter. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que los grandes líderes espirituales pueden afrontar crisis de fe? Comenta abajo, y si te gustan historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Ahora, profundicemos en esta historia y comprendamos lo que realmente le pasó a la Madre Teresa. La fe es un pilar fundamental para millones de personas en todo el mundo, pero pocos se preguntan, ¿qué pasa cuando incluso los más devotos se enfrentan al silencio de Dios? La Madre Teresa, considerada una de las figuras más sagradas del siglo XX, experimentó un dilema devastador que pocos conocían en vida. Durante más de 50 años se sintió espiritualmente vacía, sin ningún signo divino, pero ¿esto la hizo renunciar a su misión? Todo lo contrario. En 1946, la Madre Teresa vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Mientras viajaba en tren a Darjeeling, India, afirmó haber recibido un llamado directo de Dios para abandonar su cómodo puesto docente y ayudar a los más pobres entre los pobres. Este evento, que luego se conoció como su llamado dentro de un llamado, fue el impulso que la llevó a fundar las Misioneras de la Caridad en 1950, una congregación dedicada a servir a los más necesitados. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que, apenas unos años después de este llamado, la Madre Teresa comenzó a enfrentar una oscuridad espiritual abrumadora. En cartas que escribió entre 1953 y 1997, confesó sentir que Dios se había alejado de ella. En una correspondencia de 1959, escribió, «En mi corazón no hay fe, ni amor, ni confianza, solo hay un dolor continuo por un anhelo no correspondido». Estas palabras conmocionaron al mundo cuando fueron publicadas en 2007 en el libro Ven y sé mi luz, revelando una verdad hasta ahora oculta. Los expertos en espiritualidad llaman a este fenómeno la noche oscura del alma, concepto descrito por el místico español San Juan de la Cruz en el siglo XVI. Esta fase de desolación espiritual
donde la persona siente la ausencia de Dios, ya ha sido vivida por otros grandes líderes religiosos, como Santa Teresa del Niño Jesús y San Francisco de Asís. Para la Madre Teresa, esta oscuridad duró 5 décadas, un período increíblemente largo y rara vez registrado en la historia de la fe cristiana. A pesar de esta ausencia de consuelo espiritual, la Madre Teresa nunca abandonó su misión. En lugar de abandonar su vocación, continuó expandiendo su trabajo por todo el mundo. En los años 70 y 80, sus misioneras de la caridad ya estaban presentes en más de 100 países, y al final de su vida, la congregación contaba con más de 4.5 miembros activos, operando en más de 130 naciones. En 1979, recibió el Premio Nobel de la Paz, honor que reconocía su incansable dedicación a los más necesitados. Críticos como Christopher Hitchens argumentaron que su persistencia era un signo de hipocresía, ya que mantenía una imagen pública de fe inquebrantable mientras en secreto sufría profundas dudas. Sin embargo, teólogos y estudiosos de la espiritualidad cristiana sostienen que su viaje no fue un signo de falsedad, sino de un amor aún mayor. Para muchos, su decisión de seguir sirviendo, incluso sin sentir la presencia de Dios, es la mayor prueba de fe jamás registrada. Los estudios contemporáneos indican que las experiencias de crisis espirituales son comunes entre personas profundamente religiosas. Según una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2021, alrededor del 28% de los cristianos dicen haber experimentado momentos de fuertes dudas religiosas en algún momento de sus vidas. Para algunos, estas crisis resultan en un alejamiento de la fe. Para otros, se convierten en un medio de fortalecimiento y maduración espiritual. La historia de la Madre Teresa nos lleva a reflexionar. La verdadera fe consiste en sentir la presencia de Dios o en permanecer firmes, incluso cuando Él parece estar ausente. Si algo nos enseña su vida es que la fe no se trata de certezas absolutas, sino de la capacidad de seguir amando y sirviendo, a pesar de las dudas. El verdadero significado del sacrificio no es solo renunciar a los bienes materiales, sino dedicar la vida al bien de los demás. La Madre Teresa ejemplificó esta filosofía al transformar su propia existencia en un acto continuo de compasión y entrega. Para ella servir no era una opción, sino una vocación que superaba cualquier obstáculo físico, emocional o espiritual. Desde la fundación de las Misioneras de la Caridad en 1950, la Madre Teresa ha redefinido el concepto de asistencia humanitaria. Su organización no solo proporcionó refugio y comida a los necesitados, sino que también creó un espacio donde los marginados eran tratados con dignidad. Su trabajo comenzó en las calles de Calcuta, donde cuidaba de personas abandonadas, a menudo al borde de la muerte. Con el tiempo, su impacto creció exponencialmente. En la década de 1990, su congregación había administrado más de 600 instituciones en más de 120 países, incluidos hospitales, orfanatos y hogares para enfermos terminales. Pero, ¿qué llevó a la Madre Teresa a sacrificarse tanto? Para ella, cada vida tenía un valor incalculable y el servicio era la forma más pura de expresar el amor divino. En sus propias palabras, las manos que ayudan son más santas que los labios que oran. Esta mentalidad ha inspirado a miles de voluntarios a seguir su ejemplo, muchos de los cuales han dejado trabajos estables y comodidades personales para dedicarse a causas humanitarias en todo el mundo. Sin embargo, su trabajo no estuvo exento de críticas. Algunos cuestionaron sus prácticas, argumentando que sus hogares para enfermos terminales ofrecían condiciones rudimentarias y que su postura contra el uso de métodos anticonceptivos perpetuaba el sufrimiento de las comunidades pobres. Críticos, como el periodista Christopher Hitchens, afirmaron que idealizaba el dolor en lugar de buscar soluciones estructurales a la pobreza. Sin embargo, los defensores de su obra afirman que su misión no era reformar los sistemas políticos o económicos, sino ayudar a quienes nadie más ayudaría. La relevancia del servicio voluntario hoy todavía sigue los principios que defendió la Madre Teresa. Según un informe de las Naciones Unidas,
Aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el mundo realizan algún tipo de trabajo voluntario anualmente, contribuyendo al desarrollo de comunidades necesitadas. Estudios recientes indican que el impacto de estos servicios es inmensurable, ya que no solo salvan vidas, sino que fortalecen los vínculos sociales y promueven la empatía global. La Madre Teresa vivió con sencillez, sin posesiones materiales significativas, siempre priorizando a los demás. A menudo, pasaba días sin comer adecuadamente o sin dormir solo unas pocas horas para garantizar que más personas recibieran la atención necesaria. Su nivel de compromiso superó cualquier exigencia física. Su sacrificio no fue impuesto, sino elegido diariamente. El legado dejado por la Madre Teresa sigue influyendo en millones de personas, fomentando una visión más humana del servicio a los demás. Su impacto va más allá del tiempo y las críticas, ya que sigue siendo un testimonio de lo que realmente significa dedicarse al bienestar de los demás. En el siguiente segmento, exploraremos cómo su trabajo y su fe fueron desafiados en los momentos más críticos de su vida, y cómo encontró la fuerza para seguir adelante a pesar de todo. Aunque la Madre Teresa es ampliamente venerada como un ícono humanitario, su carrera no está exenta de debates y controversias. Para muchos, su vida fue un ejemplo incuestionable de compasión y sacrificio. Sin embargo, varias voces críticas cuestionaron sus prácticas, la administración de sus instituciones e incluso la efectividad real de su misión. El reconocimiento internacional de la Madre Teresa se consolidó con la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1979, pero fue también durante este periodo cuando comenzaron a surgir valoraciones más rigurosas de su trabajo. Entre los principales críticos, el periodista y escritor Christopher Hitchens, autor del libro La posición misionera, La Madre Teresa en teoría y práctica 1995, donde sostiene que la Madre Teresa perpetuó el sufrimiento en lugar de mitigarlo. Según Hitchens, sus asilos ofrecían malas condiciones y desalentaba los tratamientos médicos modernos, alegando que el sufrimiento acercaba a las personas a Dios. Otro punto de discordia fue la financiación de su congregación. Documentos revelan que las misioneras de la caridad recibieron millones de dólares en donaciones, incluidos recursos de figuras controvertidas. Sin embargo, los informes indican que una parte importante de estos fondos no se invirtió en mejorar las condiciones de las instalaciones, lo que generó dudas sobre la transparencia y la gestión financiera. Aún así, es imposible ignorar el impacto positivo de su trabajo. Se estima que, a finales del siglo XX, su organización ya había ayudado directamente a millones de personas en situación de extrema pobreza. Además, la Madre Teresa inspiró otras innumerables iniciativas sociales y religiosas, ampliando la red de asistencia para los más necesitados. Según la Organización Mundial de la Salud, las instituciones vinculadas a su legado continúan atendiendo anualmente a miles de personas enfermas y marginadas. Perspectivas más equilibradas sugieren que la Madre Teresa no puede analizarse únicamente desde una perspectiva polarizada, mientras los críticos argumentan que su modelo de atención carecía de modernización. Sus partidarios enfatizan que su misión no era reformar los sistemas de salud, sino garantizar dignidad a aquellos olvidados por la sociedad. Su trabajo reflejaba una visión espiritual de caridad, donde el cuidado y la presencia eran tan importantes como los tratamientos clínicos. La interpretación de su historia, por tanto, depende de la perspectiva que se adopte. ¿Fue la Madre Teresa una heroína incansable o una figura romántica cuyas prácticas necesitaban revisión? Independientemente de la respuesta, su influencia sigue resonando en todo el mundo. Su canonización por el Vaticano en 2016 reforzó su posición como una de las figuras religiosas más importantes de la era moderna. Ante la adversidad, algunas personas se dan por vencidas, mientras que otras encuentran en la resiliencia una razón para seguir adelante. La Madre Teresa pertenecía al segundo grupo. A pesar de las innumerables dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, nunca permitió que obstáculos la apartaran de su misión.
Su compromiso inquebrantable con los más necesitados fue un testimonio de su inmensa fuerza espiritual y resiliencia frente a los desafíos. La base de su fortaleza no estaba en la ausencia de dificultades, sino en su capacidad para afrontarlas. Durante décadas, la Madre Teresa enfrentó duras críticas, limitaciones financieras e incluso su propia batalla interna de fe. Aún así, ella persistió. Para ella, cada acto de compasión era una forma de conectarse con Dios, incluso cuando sentía que Él estaba lejos. Esta resiliencia fue clave para la expansión de las misioneras de la caridad, que comenzó con un pequeño refugio en Calcuta y creció hasta convertirse en una red de asistencia global presente en más de 130 países. Los estudios sobre espiritualidad indican que la resiliencia está estrechamente vinculada a la fe. Según un informe del Pew Research Center de 2021, aproximadamente el 84% de la población mundial se identifica con alguna religión y muchos dicen que la espiritualidad les ayuda a superar las dificultades. El ejemplo de la Madre Teresa refuerza esta conexión, demostrando que la fe puede ser una base poderosa para enfrentar la adversidad. Su resistencia física también fue notable. A pesar de su avanzada edad y sus recurrentes problemas de salud, mantuvo un ritmo de trabajo incansable. A los 87 años, todavía viajaba por el mundo, visitaba misiones y ofrecía apoyo a sus seguidores. Su capacidad para continuar incluso bajo un gran cansancio físico, resalta su compromiso inquebrantable. Además, su resiliencia emocional ha sido puesta a prueba varias veces. Enfrentó momentos de dolor extremo mientras veía morir a sus seres queridos en situaciones miserables. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la desesperación, la Madre Teresa encontró la fuerza para continuar. Para ella, cada vida perdida era una motivación para redoblar sus esfuerzos. Su legado inspira a muchas personas hasta el día de hoy. Los estudios demuestran que los actos de servicio voluntario aumentan los niveles de bienestar psicológico, reducen el estrés y promueven un sentido de propósito. El impacto de su trabajo se sigue sintiendo a nivel mundial, con miles de voluntarios siguiendo sus pasos y perpetuando su misión. La Madre Teresa no solo fue una mujer de fe, sino una guerrera incansable que convirtió los desafíos en oportunidades para ayudar a los demás. Tu camino nos enseña que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Pocas personas en el mundo han dejado un impacto tan profundo como la Madre Teresa. Su viaje, marcado por desafíos, sacrificios y una resiliencia impresionante, todavía resuena en todos los rincones del planeta. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué significa realmente dedicar la vida al servicio de los demás? ¿Y puede existir el verdadero altruismo incluso cuando la fe flaquea? A lo largo de su vida, la Madre Teresa nos enseñó que la compasión no depende de circunstancias favorables, sino de una elección diaria de entregarse a los demás. Su historia nos muestra que la verdadera grandeza no está en la ausencia de dificultades, sino en el coraje de persistir, incluso cuando todas las certezas parecen desmoronarse. Su legado continúa inspirando, con sus misioneras de la caridad operando en más de 130 países e impactando a millones de personas necesitadas cada año. ¿Pero hemos aprendido de su trayectoria? Hoy, el mundo enfrenta desafíos humanitarios aún más urgentes. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas de 2023, más de 800 millones de personas viven en la pobreza extrema y el acceso a la atención básica sigue siendo un privilegio para unos pocos. El espíritu de servicio de la Madre Teresa sigue siendo un referente, y la pregunta que queda es, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para hacer del mundo un lugar mejor? Los estudios demuestran que los actos de bondad y el voluntariado no solo benefician a quienes los necesitan, sino que también mejoran el bienestar mental de quienes los realizan. Según una encuesta realizada por la Facultad de Medicina de Harvard, las personas que realizan trabajo voluntario con regularidad tienen mayores niveles de felicidad y propósito en la vida. Esto refuerza la idea de que servir a los demás es un camino no solo para transformar vidas, sino también para encontrar sentido a la propia existencia. El impacto de la Madre Teresa trasciende religiones, culturas y fronteras.
Su mensaje es simple pero poderoso: todos tenemos la capacidad de hacer el bien, independientemente de nuestras circunstancias. Su ejemplo nos recuerda que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas del legado de la Madre Teresa? ¿Crees que el altruismo todavía puede cambiar el mundo? Deja tu comentario abajo, y si has llegado hasta aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más historias inspiradoras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video. Juntos podemos seguir difundiendo mensajes de esperanza y transformación. Hasta el próximo video.